you
Listos. Pues se llegó el día, se llegó la hora, estamos en vivo aquí con nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Pedro, su servidor Carlos. Pues como ya lo veníamos anunciando, este nuevo proyecto que estamos comenzando hoy con la ayuda del Eterno, es para Él toda la honra y toda la gloria. No es para obtener fama ni hacernos virales, que si esas cosas vienen, pues ya es añadidura. Su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Bueno, antes de comenzar o de dar una poca explicación de lo que se trata este programa, si gustan presentarse, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Pedro, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién toma la palabra? Saludos a todos. Mi nombre es Pedro Nersis Niega y estamos desde Tulsa trayendo a luz este programa para confrontarnos con la verdad, el traer a luz en verdad lo que el Eterno quiere en nuestras vidas. Así es. Por este lado, nuestro hermano Jorge. Sí, así es. Mi nombre es Jorge y igualmente añadir a lo que se está diciendo y el propósito de este programa es para que todos entendamos de que de cierta manera estuvimos viviendo una vida diferente. No quiero decir una vida mal, pero una vida diferente, y que el Eterno ha tenido esa compasión para él mostrarnos qué es realidad, la verdad de Él, conforme su palabra, no solo lo que yo pienso o lo que me inculcaron desde niño, sino que a través de la Escritura, incluyendo todo, ¿no? Desde Génesis, hablando hasta Apocalipsis, todos los libros, todo lo que está ahí, ¿qué quiere Él de nosotros como seres humanos aquí en la tierra? Que lo llevemos a cabo. No solamente es solamente de que creemos en Él, y porque nos han dicho ciertas cosas nuestros padres, nuestros amigos desde niños, y con eso nos quedamos, sino de que cómo es en totalidad su palabra, ¿no? En realidad, cómo es si se acomoda un poquito el micrófono, parece que súbalo un poquito. En realidad, cómo es, o mejor dicho, es ir a la palabra, más a la raíz de la palabra, ¿no? Porque a veces nos quedamos, sí, como dice, con lo que nos dicen y esta es, y así es, como yo siempre pongo un ejemplo y digo, la historia de Jonás, se lo tragó una ballena, y desde niño hasta cierta edad siempre creí que en realidad sí fue una ballena, y la Biblia no especifica que haya sido una ballena. Entonces, bueno, yo no me presenté, mi nombre es Carlos Castro, pues ya muchos ya me conocen acá en Tulsa, y pues estamos acá trayendo este nuevo proyecto con el fin de no de tirarle nada a nadie, no de tirarle a alguien en personal. Esto no es para debatir, esto no es para ir en contra de las iglesias o en contra de alguna persona. Esto es para poder escudriñar un poco más las escrituras y poder entender cosas que quizá desde el principio el Eterno nos dejó escritas y por ciertas razones se fueron perdiendo en el camino. Entonces,
no se lo tome personal, no se moleste si decimos algo acá y de repente usted no está de acuerdo con lo que se dice. No lo tome personal, no se enoje, no es para usted, no crea que, ay, lo están diciendo por mí, no es así. Ahora sí que la palabra del Señor dice que es como una espada cortante de doble filo, así que si algo le llega a herir o a cortar, bueno, pues tome lo que viene de parte del Eterno. Y pues lo que vamos a hablar acá son temas que quizá hoy en día no se enseñan, no se hablan. Y me ha tocado hablar con muchas personas de este tipo de cosas que pues hasta cierto punto como que llegaron a un punto en sus vidas donde como que quisieran algo más, ¿no? Y una de las cosas que hoy justamente hace poco se celebró el Día de las Madres, y temas como ese, como el Día de las Madres, cuál es su raíz, lo que es Navidad, lo que es el Día de Valentín, todo ese tipo de cosas son las que se estarán escudriñando acá. Así es. Y es que hay varias cosas que las personas deben de saber, que una vez que ha sido alcanzado por el Mesías, Él viene a restaurar nuestra vida y nuestra relación con Él. Y no es nosotros poner en nuestro corazón de nosotros venir con nuestros pensamientos o deseos de traer esa relación, sino que Él nos va a enseñar cómo podemos acercarnos a Él y qué es lo que Él desea de nosotros. Tanto que algo bien importante que vamos a hablar hoy es acerca de la introducción de lo que es la verdad, porque eso es algo que cada uno de nosotros tiene que buscar, la verdad, y sabemos que aparte de la verdad, solo hay mentira. Pero algo que el Eterno ha puesto en el corazón y quiere de su pueblo es de que ellos caminen en verdad, tanto que Él dice en Juan 18:37 que para esto Él ha venido, para dar testimonio a la verdad. Y el entender que la verdad es una, allá afuera puede haber pensamientos, puede haber comentarios, pero hay una única verdad en esta tierra. Y Él nos la enseñó y nos la dio para vivir en ella, y es ahí donde vamos a venir delante de Él, que Él nos enseñe qué es la verdad y nosotros caminar en ello. Sí, y agregando eso, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pues la verdad no solamente, cuando empezamos con un libro, yo lo pongo un ejemplo a muchas personas, cuando tú empiezas a leer un libro, no podemos empezar de la mitad del libro y acabarlo. Esa verdad viene desde el principio, desde cuando el Creador ha creado los cielos y la tierra, dice, cuando a Él se le plació hacer estas maravillas, ¿no? Todo viene desde un principio y de ahí va a empezar todo. No solamente vamos a enfocarnos lo que cuando ya el Mesías estuvo aquí, porque incluso hubieron profetas de cuando anunciaron de cuándo iba a ser su venida hacia Él, y todas las profecías y todo lo que tenía que hacer Él aquí en la tierra para llevarnos a esa verdad. Sí. Sí, y es una de las cosas que hoy en día a veces, en mi experiencia, en el recorrido que tengo en el camino de Dios, pues eso es una de las cosas que a veces no hemos llegado a entender. Y hoy la pregunta para comenzar en este día y el tema que vamos a tratar de indagar un poco es, y esta es una palabra que van a escuchar mucho en este podcast, y por eso es que lo queremos traer hoy en día a luz, porque muchos en realidad, así como yo no lo entendía ni sabía lo que significaba, hay muchas personas que en realidad el día de hoy no lo entienden y no saben qué significa. Sí. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es de que, ¿qué es Torah? ¿Cómo le podemos decir a la gente que quizá que nos escucha, qué es Torah? Hay algo bien importante, y es que todos sabemos que el origen de la escritura, todo tiene que ver en Israel. Ciertamente vivimos en diferentes partes del mundo y se nos ha traducido. Y la palabra que se le tradujo a Torah, pues fue la palabra ley. Y para muchas personas esta palabra ley se oye como algo muy fuerte, algo como una carga, algo que te sujetas, algo que es difícil de llevar. Pero el entender que la palabra Torah simplemente significa instrucción. Y eso es algo que todos debemos de saber, de que el Padre nos ha creado y Él nos ha dado su instrucción de cómo tú y yo tenemos que vivir en esta tierra. Toda cosa que tú compras, una televisión, todo trae una instrucción de cómo debes utilizarlo. Y eso es algo que Él nos lo dio a ti y a mí para tú y yo poder vivir conforme a la voluntad de Él, no la de nosotros, sino la del Eterno. Sí, y eso es lo que Él nos ha
dado a ti y a mí, tanto como sabemos, y todas las personas tienen esta porción de la Torá en sus Biblias. No es un libro separado de la Biblia, sino que la Torá estaba compuesta por los 5 primeros libros de la Escritura, que todos lo tienen, desde Génesis hasta Deuteronomio. Eso era la Torá. Ahora también el saber que dentro de la Escritura también están los libros de los Salmos, están los profetas, y eso es algo lo cual cada persona tiene en sus manos y puede leer y escudriñar. Y hasta cierto punto, no tan solo en las Biblias existe, sino que creo que también en el corazón de uno, porque entonces, bueno, creo que la mayoría de las personas, el 90%, tomamos ese mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Sí. Y esto está en nuestros corazones como en nuestras mentes. Sí. Entonces, eso es Torah. Sí, y agregando un poco eso de la palabra Torah, ¿no? Es también como, son las instrucciones del Eterno, cómo quieres que nosotros vivamos la vida aquí en la tierra. Y también se conoce, ¿no? Como Torah, son los 5 primeros libros de la Biblia, que ahí empieza todo, y muchos solamente piensan de que Torah, y como lo mencionaba aquí el hermano Pedro, no, es una ley. La gente lo ha traducido mal como una ley que se refiere solamente a esos 5 libros. Pero en realidad ahí empieza Torah como instrucción, pero acaba hasta Apocalipsis. Todo va a venir desde allá hasta acá. Sí, porque, y como dice, hace rato dijo usted algo importante, que no podemos comenzar un libro de la mitad para adelante, o una película, ¿no? Entonces yo creo, y lo que yo he aprendido en este recorrido, poco tiempo que tengo, es de que para poder entender el Nuevo Testamento, obviamente tienes que entender lo que es el Antiguo Testamento. Entonces es un libro que a todos se nos ha dado para poder escudriñarlo desde el principio hasta el fin. No, de aquí para adelante comienzo y ya de aquí para atrás ya no. Sí, y algo bien importante que la gente debe de entender, y es de que cuando nuestro Mesías caminó sobre esta tierra y sus discípulos, ninguno de ellos utilizaba el libro de Mateo, el libro de Marcos, de Lucas, conocido de Juan, como Nuevo Testamento. Como Nuevo Testamento. Porque no existía. Y es que la gente debe saber que lo único que ellos podían demostrar y podían basar su vida, lo que era verdad, y el compartir la verdad, era solamente a través de lo que son los 5 primeros libros, los profetas, los salmos, proverbios, cantares y más profetas que están en la escritura. Era lo único que ellos utilizaban para poder demostrar que ellos vivían en verdad. Ahora, ya a partir de Mateo, sabemos que el Nuevo Testamento ha venido para dar testimonio de que nuestro Mesías vino. Sí. Y hacer una pausa ahí, porque también recuerdo en una parte de las Escrituras, cuando dice el Mesías, no, Yeshua, de que él mismo era la Torah viviente. Sí. Sí. Hay algo bien importante que él lo dice, y es la importancia, y esto para relacionarlo con todos, porque todos lo nombran, de que saben que el Mesías dijo que él es el camino, él es la verdad, es la vida. Que es la Torah en sí. Que es la Torah en sí. Ahora, cuando él dijo que él era la verdad, no era algo nuevo que él estaba trayendo, sino que él con las mismas escrituras tenía que comprobar que era la verdad. No podía decir soy la verdad sin hacerla o sin haber referencia de que era la verdad. Porque él también le citaba incluso a estas personas que no creen que era la misma Torah viviente aquí en la tierra, cuando él decía los profetas ya hablaban de mí. Sí. Moisés ya hablaba de mí. Sí, y es algo bien importante que lo dice en Juan, dice, si ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes os parece que tienen la vida eterna, y él dice, porque ellas dan testimonio de mí, a través de las escrituras, y esto es algo bien fácil con las personas, de que cómo podemos demostrar que Yeshua, que Jesús es el Mesías prometido a Israel y a todo el mundo. Sí. Si no es a través de los profetas, de la palabra, es como tú y yo podemos comprobarlo. Tú y yo no podemos andar en el mundo y decir que que Yeshua es el Mesías, si no tienes cómo comprobarlo. Sí. Y para eso ha venido la escritura, para comprobar de que Él es quien dice ser. Sí, yo y como lo decía hace rato, creo que a veces es culpa de nosotros mismos cuando venimos al camino del Señor y como les decía, solo nos quedamos con lo que se nos dice
Sí. y no escudriñamos, no estudiamos, porque en mi caso, por ejemplo, tuvimos un pequeño detalle, se apagó la cámara. Hemos estado teniendo un poquito de problemas con la transmisión. Y aquí nos indica que se apagó la cámara. Pero no se vayan, seguimos No se vayan. platicando. Si alguien está por ahí conectado, ya ahí se ve. Si alguien está por ahí conectado ok, ahí sí sigue. Entonces, cuando yo comencé este caminar, yo, y no me voy a tratar de meter mucho porque o tratar de salir del tema, cuando me llegaba a encontrar con algunas personas, lo que me decían, y así yo lo pensaba, yo pensaba que igual Torah, escuchaba el libro o la palabra Torah y lo relacionaba con judíos, ¿sí? Con judaísmos. Sí. Pero una de las cosas que he aprendido es que en realidad no hemos sabido diferenciar entre el judío y el pueblo de Yahweh, ¿sí? Entonces, yo así lo veía y yo decía, eso es la Torah, es para los judíos, eso ya no es para nosotros. Y hasta ciertas personas me decían, oye, te fuiste de la iglesia y ahora dicen o he escuchado por ahí que ya no lees la Biblia, que ahora ya lees la Torah. Y no los culpo porque en realidad así me pasó a mí. Yo no sabía, no tenía el conocimiento hasta que comencé a escudriñar la palabra del Eterno, hasta que me empecé a meter un poco más y escarbar, fue que fui encontrando. Sí, y eso es algo importante, ¿no? De que a veces la persona o el ser humano, el Eterno te va a dar cierta señal a través de sueños, a través de tu propia vida, de lo que estás llevando, y las personas solamente quieren ir o queremos ir a Él, ayúdame Señor y todo eso, pero algo está pasando en ti de que Él te está hablando. Sí. Y como dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Así es. Pero cuando Él te responde, Él te va a llevar, si tú lo deseas, Él te va a llevar no solo donde empezó el Mesías, sí. Él te va a llevar hasta el principio de todas las cosas para hacerte entender de que tu vida tiene que hacer ese cambio también de lo que son las instrucciones, que es la Torah en sí. Sí. Y hay una palabra que está totalmente relacionada con la Torah, y es el entender que las instrucciones, que es la Torah, sus mandamientos, ellos son la verdad. Uh-huh. Ellos son la verdad, y eso es algo que toda persona a la cual está siendo llamada por el Padre, como él dice, mis ovejas oyen mi voz, sí, y me siguen. A todas las personas que él va a llamar, todos ellos van a saber de que los mandamientos del Eterno son buenos, que la Torah es algo bueno para nuestra vida, porque solamente son las instrucciones del Eterno. Y en esas instrucciones está el no tendrás otros dioses, el no robar. Ahí está todo lo que es idolatría, cómo amarlo a Él. Sí. Y eso es algo que todas las personas, y vuelvo y lo repito, para que sepan que nosotros que guardamos los mandamientos del Eterno, la Torah, no estamos fuera de la Escritura, es algo que tú la tienes, y todas las citas que te damos están en tu misma Biblia. Y hay algo que toda la gente sabe esto, que la única forma de amar al Eterno es guardando sus mandamientos. Uh-huh. De ahí no hay otra forma de cómo amar al Eterno, pero es a través de la verdad. Tanto él lo dice en el libro de Juan, capítulo 17. Él le ora al Padre y le dice, santifícalos o apártalos con tu verdad. Y eso es con lo que Él nos está apartando a ti y a mí. Uh-huh. Y creo que, bueno, ahí igual en Hebreos, ¿no? En Hebreos 10 es donde dice que, parafraseando, pondré mi ley en su corazón. Sí. Ahora ya no la escribirá en piedras como la dio a Moisés, uh-huh. Pero como decían hace rato, la palabra ley tal vez se escucha muy pesada, y cuando decimos ley o cuando se dice ley, rápido nuestra mente se va a todo el Antiguo Testamento. Porque ha sido mal traducido. Exactamente, porque ha sido mal traducido. Y en realidad, como dice, lo que significa ley o Torah es una instrucción. Es una instrucción y abarca diferentes tipos de instrucciones, ¿sí? Sí.
no hagas esto con este cuchillo porque te puedes cortar, o no manejes tan rápido porque puedes tener un accidente. Sí. Entonces hay diferentes tipos de instrucciones. Y es algo que aún en nuestra vida común estamos rodeados de leyes. Sí. Uno no puede ir por el camino y no hacer el alto porque es la ley. Tienes que hacer el alto, los señalamientos de cuánta velocidad tienes que ir, dónde te tienes que estacionar. Todos estamos rodeados de ley y sabemos que todas esas leyes nos previenen de un accidente. Y eso es algo que el Eterno hace con sus mandamientos, el prevenirnos de tener una vida mala que nos puede traer consecuencias negativas a nuestra vida. Y por eso es la instrucción, porque Él te da con detalle cada cosa que hacer. No es solamente con la Torá o sus instrucciones, es de solamente hacer ciertas. Porque si no haces las otras, te va a conllevar a una consecuencia. Sí. Y como dice en Mateo, ¿no? El Mesías también dice, no solamente que salgan cosas de tu boca, sino que la gente lo vea a través de tu vida. Porque todos podemos amar y decir, yo quiero seguir al Eterno como Él dice. Sí. Pero cuando uno les dice, existe la Torá, existen las instrucciones, ahí como síguelo, que ya, aquí, ¿no? Síguelo aquí como debe ser. Y a todos al principio es normal, ¿no? De que lo tomamos como, a mí en mi caso fue como, en realidad es esto, o sea, porque como uno lo ve al principio pesado, pero luego el Mesías te muestra que Él lo pudo hacer, de que Él lo quería llevar y lo llevó. Sí. Y Él lo llevó no con el fin de que nosotros ya no lo hiciéramos, porque Él vino a darnos ejemplo de que es posible llevar los mandamientos del Eterno. Y como hemos platicado, de que solamente lo que hace que una persona no guarde los mandamientos del Eterno es que su corazón no esté dispuesto para Él. Eso es lo que hace que el corazón no guarde el mandamiento, porque bien toda la gente citamos, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, y eso es así. Aún el guardar sus mandamientos lo podemos hacer porque Él nos da ese poder, y aún conociendo de que Él ha puesto su espíritu en nosotros también, no solamente la Torá en nuestro corazón, sino a través de su espíritu que nos da ese cumplimiento y ese entender de los mandamientos del Eterno, y que es posible hacerlo, porque para eso nos lo dio. Ahora, y como les decía hace rato, esto nos podría expander muchos temas y nos podríamos ir de un tema a otro, pero tratando de quedarnos en este tema para que la gente pueda entenderlo y pueda comprenderlo de la mejor manera y que no se le llene la cabeza de tanta información. Pero creo que el seguir la instrucción del Eterno y el guardar su Torah, es por obediencia. Sí. Y es por amor a Él. Amén. Ningún mandamiento el Eterno obliga a nadie a hacerlo. Él dio la instrucción, todos tenemos libre albedrío. Él dio los mandamientos y solamente por amor a Él es que los hacemos. Sí. Y Él no se la dio específicamente solo a un cierto grupo de personas. No. Él se lo dio a todo aquel que lo quiera tomar y atesorar. Y es cuando dice que Él pondrá su ley, que en realidad es toda su instrucción en general en el corazón de carne, no de piedra. Sí, y todas las personas pueden llegar a tener tanto la presencia misma del Eterno como los mandamientos en su corazón, porque Él no hace excepción de personas con nadie. Todo aquel que decida amarlos, Él lo recibe. Sí. Y una de las cosas que se me olvidó comentar hace rato a nuestra audiencia, los pocos o los muchos que sean, y los que pues el video se va a quedar ahí y que lo van a tal vez a ver. No somos una religión más. No estamos levantando un grupo religioso más, sino que somos creedores del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, como muchos lo conocen, otros como Yeshua, y seguimos simplemente la palabra que Dios estableció desde el principio a fin. Sí. Y esa es nuestra instrucción para nuestra vida, y esa es lo que a cada uno de nosotros nos ha funcionado para poder vivir una vida mejor de acuerdo a su instrucción, porque yo no puedo armar una mesa si no tengo la instrucción. Sí. Y eso es una de las cosas que a veces nos ponemos, a veces decimos, voy a armar esta mesa, no voy a ver el manual. ¿Y qué pasa? Nos sobran piezas, salemos con tornillos extras, y a veces así está nuestra vida.
nuestra vida es como que, yo no sigo lo que el Eterno dice, entonces, pues no hago esto, y por eso es que muchas veces somos creyentes en Dios, pero no vemos un cambio en nuestras vidas porque no seguimos sus instrucciones. Sí, y eso es algo verdad, de que, y es porque creemos que al venir al Mesías, nosotros podemos seguir la vida como nosotros queremos. Uh-huh. Pero hay algo bien importante de que Él nos enseña que tenemos que morir a nosotros mismos para que Él vive en nosotros. Y eso es algo que la mayoría de la gente no ve cambios en su vida porque quieren seguir viviendo conforme a su voluntad. Y eso es algo que tiene que desaparecer porque, como decía Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora el Mesías vive en mí. Y eso tiene que ser para cada persona, el morir a sus deseos y pensamientos. Pero cuando la persona no quiere cambiar, no ve ningún cambio en su vida, porque el que hace el cambio es la misma palabra. No es una persona, no es el pastor, no es un líder que hace que la gente cambie, no, es la palabra en nosotros que es la que restaura nuestra vida y puede cambiar. No solamente tomar lo que es conveniente a lo que es mi carne, sino que es tomar todo y hacer ese cambio que dice las instrucciones para hacer. Porque ¿de qué nos sirve solamente agarrar una parte de lo que da la instrucción? Pero la otra parte, me quedo con esa vida anterior. O sea, voy a cambiar un poco de lo que he leído, pero la otra parte como que la anulamos. Sí, la anulamos. Sí. Y eso pasa yo lo voy a decir por mi experiencia, porque no quiero en realidad decir cosas que la gente pueda llegar a pensar, porque pues tengo años aquí en Tulsa y conozco muchas personas y no quiero que lleguen a pensar que lo estoy diciendo por alguien específico. Pero una de las cosas que a mí me pasaba era de que, bueno, pues yo iba a la iglesia, crecí en los caminos de Dios, pero por ahí de vez en cuando, bueno, honraba a mi padre y a mi madre, hasta cierto punto había ciertas cosas que quizá hacía y los ofendía, y tal vez no llegué a matar porque sabía que era malo, sí. Pero por ahí de vez en cuando se me salía uno que otro chisme, sí, o una que otra blasfemia en contra de alguien. Cuando eso, si lo pones en la báscula o en la balanza delante del Eterno, es lo mismo. Sí. Sí. No, hay algo bien importante que, hablando con un poquito chisme, es saber que la lengua es un fuego que puede incendiar todo un bosque. Es algo muy, muy fuerte, y eso es algo que parte de la instrucción también te va a enseñar a que no debemos de ser chismosos. Sí. Pero eso, como dice el Eterno, Él día a día, Él hace caer su palabra. Sí, y agregando a eso, ¿no? Por ejemplo, también de cuando tú escuchas algo y no quedarse con eso. Si la palabra te lo dice, o incluso alguien te dice algo de cómo está la instrucción, de cómo está la Torah, de que la Torah dice que hagas esto, de que la Torah dice que no hagas lo otro, es cómo está el corazón de cada persona, porque a veces puede llegar ese conflicto nada más de que eso no es para mí, sino de ir al Eterno o ve tú, investiga, ¿es eso verdad? ¿A qué me puede conllevar eso? O no, eso no es para mí porque yo creo en otras cosas. Y el punto no es en lo que tú crees ya, es lo que cree el Eterno, el Creador, y es su libro completo, ¿no? Y cuando uno, porque me pasó en mi caso, ¿no? También de que cuando yo escuché, por ejemplo, el nombre de Yeshua por primera vez, yo no me puse en la manera a la defensiva, agresiva, decir ese nombre ya no es, por ejemplo, sino que yo me sentí como engañado toda mi vida y como ignorante, y que lo sigo siendo delante del Eterno en su palabra, porque su palabra es infinita. Nunca vamos a terminar de conocer. Pero cuando yo tuve esa voluntad también y que clavó esa espinita en mi corazón de que voy a ir a buscar, es eso lo que de verdad está oculto, y yo simplemente me quiero cegar y no quiero, porque si pasa eso, está difícil de que solamente vas a estar a la defensiva de que la Torah, de que todos los mandamientos no son para uno. Sí, y es que en realidad hay a veces hay un poco de mala información o mal entendimiento, mal conocimiento.
este programa, Un Encuentro con la Verdad, no significa que nosotros tres tengamos la verdad en lo absoluto. La única verdad está en la palabra del Eterno. Esa es la única verdad que está ahí. En toda la escritura. Toda la Biblia, como se le conoce. Desde Génesis hasta el último capítulo, el último versículo de Apocalipsis. Sí. Ahí está la verdad. Ahora, cuando nuestro Mesías vino, Él vino a abrirnos los ojos para poder entender y encontrar esa verdad. Sí, y hay algo que todos sabemos, de que lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, alguien te lo enseñó. Sí. Alguien te lo enseñó. Y el meter en la mente a una persona de decir esto no es para mí, esto sí es para mí, es porque alguien se lo dijo. Alguien se lo puso en el corazón y de ahí empezó a crearlo. Ya sea tus padres, tú aprendiste por tus padres, por personas que llevan el mensaje. Y de ahí aprendimos. Pero la verdad es que no es el seguir al hombre o lo que me diga el hombre, es que es lo que dice la palabra, lo que es la verdad. Porque como les digo, allá afuera hay muchos comentarios, pero no quiere decir que eso sea la verdad. Aún si las personas quieren una descripción bíblica de lo que es la verdad, puedes leer el Salmo 119, 142. Él dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Sí. Aún si vas un poquito más abajo en el Salmo, en el versículo 151, te dice, cercanos tú estás de nosotros, oh Yahweh, o Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Eso es lo cual el Mesías conocía, que era la verdad, los mandamientos del Eterno. Y eso es algo que Él te está regresando a ello, de que tú entiendas que los mandamientos es la verdad que tú y yo necesitamos. Sí. Y hay un tema, y solamente voy a mencionar esto, hay un tema que después lo vamos a traer a la luz, vamos a hablar de este tema, y se va a llamar el significado, o el verdadero significado de lo que es la gracia y la ley, porque muchos usan, ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero una de las cosas, simplemente era para que no hubiera confusión, se dice que pues Yeshua vino a cumplir toda esa ley por nosotros. Prácticamente toda la Torah está anulada y ahora pues por eso es que vivimos del Nuevo Testamento para enfrente, porque supuestamente Yeshua vino y abolió esas cosas. Sí. Y eso es lo que hemos, muchos, eso es lo que hemos aprendido. Y yo lo pongo de esta manera, creo que lo que Dios estableció desde un principio para la humanidad, para su pueblo, poco a poco se fue perdiendo. Sí. Y yo lo pongo de esta manera. Cuando, por ejemplo, nosotros que llegamos acá de México, acá a Estados Unidos, traemos ciertas costumbres todavía, en mi caso, mexicanas. Todavía me gustan los frijoles, me gustan ciertas comiditas mexicanas, pero ya cuando llega uno acá, nuestros hijos empiezan a perder esas costumbres. Ya no quieren comer frijoles, comen puras pizzas, puras hamburguesas. Entonces, eso poco a poco se va perdiendo. Después, sus hijos de ellos, que serían mis nietos, ya pura Maruchan. comerán pura Maruchan, ¿sabes? Entonces, querramos o no, el pueblo de Yahweh se fue dispersando y poco a poco se fueron perdiendo esas costumbres que el Eterno había establecido desde un principio. Sí, y es algo por lo cual él se perdió, porque el hombre puso su autoridad más que la del Eterno. Hay algo que debemos de saber, que lo que es perfecto, de lo que es bueno, nunca puede cambiarse, porque es bueno en sí. Y citando escrituras, todos, pura escritura que vamos a hablar aquí relacionado con nuestra vida. Cuando lees el Salmos 19:7, dice, tu Torah o tus mandamientos son perfectos, restaurando las almas de las personas. Y dice que son alegres y más dulces que la miel. Entonces, a través de la escritura vemos que los mandamientos del Eterno es perfecto. Sí. Algo que es perfecto no necesitas cambiarlo porque es perfecto. Sí. Y nos que lo ha cambiado es el hombre. El hombre las va cambiando porque las quiere llevar a cabo para conveniencia de su propia vida. Hay de su propia carne. Hay personas que agarran una parte porque me conviene, pero esta no.
Esta sí me conviene, pero esta no, y eso es algo que no debe de estar así. Pensando que lo lleva a una buena vida, pero al contrario, ¿no? Porque el Eterno habla, ¿no? Ahí también en Deuteronomio diciendo, aquel que guarda mis mandamientos, estas bendiciones lo seguirán, y aquel que no lo guarda, estas maldiciones también te seguirán. Pero no lo ven de la manera de ya, sino de que es un fruto del que se va a llevar al final. Y todo a través de la Escritura lo vemos de que el Eterno mismo dice que aquel que quite o añada a esta Escritura será maldecido. ¿Sí me va a entender? Es algo que no decimos nosotros, dice en la Escritura, para que lo quieran buscar. Eso lo dice Deuteronomio, lo dice Apocalipsis, que no tenemos que quitar ni añadir nada de lo que Él ha dado porque es perfecto. Nosotros como humanos no necesitamos meter de nuestra instrucción, porque el Eterno es totalmente pleno y completo para darnos lo que necesitamos. Sí. Y también su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ellas van a permanecer ahí para siempre, y ellas, a través de ellas, nos dice el Mesías que tenemos vida eterna, porque ellas nos dan testimonio de quién es Él. Sí, porque las personas están acostumbradas, como decía, ¿no? De saciarse más que todo a lo que es carnal, pero con un beneficio temporal, no a un beneficio a largo plazo, porque quieren hacer un culto, quieren traer unas ofrendas, y pasó en el caso, ¿no? de los hijos de Aarón, que quisieron traer un fuego extraño, pero la gente lo toma literalmente como a veces como un fuego no hecho que se pueda ver, sino que estaban trayendo algo que no le convenía al Eterno, y él trajo esa destrucción. Por eso él nos muestra en la Torá de cosas que nos pueden pasar, tal vez no instantáneamente, ojalá que no, ¿verdad? Pero te va a pasar con una consecuencia a un largo plazo, o a veces hasta corto plazo. Y ese punto que estás mencionando, ese va a entrar muy bien en el tema de qué es ley y qué es gracia, porque de ahí se va a tomar que en realidad cuál fue la ley que se anuló, o cuál fue la ley que Yeshua anuló. Pero eso no quisiera meterme mucho en ese, porque es igual, son temas más extensos, y no quisiera como que le tiráramos así tanta información a las personas, porque pues se pueden, a mí me pasó cuando yo empecé a escudriñar todas estas cosas, y me fui a la raíz, pues empezaba a escarbar y yo decía, pero mi mente está toda hecha bolas, ¿no? Entonces ese es un punto que se va a tocar. Y también una de las cosas que les queremos comentar, si hay personas conectadas, pueden hacer sus preguntas. Tenemos, bueno, alcanzamos a ver algunas personas aquí. Saludos a Omar Castro. Bueno, brother, póngase el tiro con los saludos. Ahí está. Hagan sus preguntas. Si tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, hágalo con toda confianza. No estamos aquí para avergonzar a nadie ni para llevarle la contraria. Si es un tema que podemos tocar y extenderlo, con mucho gusto lo vamos a hacer. Obviamente, como les seguimos diciendo, a la raíz de la Escritura, no a lo que nosotros pensamos, porque en realidad lo que nosotros pensamos para el Eterno sale sobrando. Sí. Dice su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. Sí, y agregando a eso, ¿no? También de que si hay algo que ustedes escuchen en este programa, entonces investíguenlo. O sea, vayan a las Escrituras, para que no piensen de que uno aquí les va a hablar mentira, sino que todo lo que se diga, todo lo que se está hablando aquí está en la Escritura, y cualquier problema y detalle, pues investíguenlo, lleguen a la raíz de todo eso. Y es algo que la gente sepa, de que el único libro que utilizamos es la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, esa es nuestra única referencia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo. No tenemos extra libros, o extra profetas, o extra instrucciones, no. Es la pura palabra. La única palabra que nos ha dado Eterna es totalmente plena para ti y para mí. Transparente, así tal cual. A mí no le vamos a añadir nada. Y eso es lo que ha pasado. Cuando el hombre empieza a ponerle de su propio corazón, vas a ver que la Escritura no empieza a concordar. Porque una cosa sabemos, que nuestro Dios, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y que su palabra es perfecta. Desde Génesis a Apocalipsis nunca se va a contradecir. Pero si hay un humano queriendo meter su palabra, ahí es donde vas a ver contradicciones. Y vas a decir, ¿por qué dice acá? Y ahora dices que acá ya como no. Contradiciendo de un lado a otro, pero no terminando todo el contexto. Pero eso es algo que el ser humano, cuando mete su propia cosecha de su propio corazón, ahí es cuando se distorsiona.
Y eso es lo que no debemos de hacer, de meter nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos. No, lo que importa es lo que cree el Eterno, Sí. lo que Él pide, eso es. Y yo creo que, bueno, ahí no sé si me corriges si estoy equivocado, pero ahí puede entrar el versículo ese cuando nuestro Mesías le decía a los fariseos que ponían cargas pesadas que ni sus antepasados podrían llevar. Quizá eso es cuando el hombre mete su propia cuchara, Sí, su propia opinión. hay cosas y muchas de las personas creen que esas cosas que decía el Mesías que ponían carga sobre ellos, piensan que es los mandamientos del Eterno. Cuando el Mesías dice que vengan a él, que su carga es ligera. Sí, me entiendes, de los mandamientos. Cuando ya el hombre le empieza a poner de sus propios mandamientos, entonces eso empieza a ser una carga para... Y olvidándose de la palabra, ¿no? Sí. Sí, y una de las cosas que mencionábamos hace rato, que lo que se hace difícil, yo creo, es porque uno agrega, ¿verdad?, las cosas, y cuando viene la palabra, y nos damos cuenta de que la palabra misma nos empieza a quitar como tradiciones que son quizá paganas, que no están en la Torah. Sí. Entonces ahí es como que ya no nos gusta. Sí, porque nos gusta. Esta pregunta, por ejemplo, o sea, y esto va relacionado con todo ese tema, ¿no? Como dice, ¿cómo es que fueron confrontados con esta verdad y cuál ha sido el resultado de sus vidas después de seguir la Torá? Y es lo mismo que veníamos hablando. Un cambio total. Que tienes que dejar todo, ¿no? Pero el Eterno te pide hacer ese cambio total o en el caso de ustedes, por ejemplo. El burro por delante, ¿verdad? No, está bien, hable. Yo tal vez me aviento toda la noche o todo un programa como fui confrontado. Lo voy a resumir. Y es el saber de que cada uno de nosotros venimos de una vida, de una instrucción que hemos recibido de nuestros padres. Y que al paso del tiempo, y fue porque el Eterno nos alcanzó. Sí. Nadie de aquel que está en el Eterno debe de creer que fue por sus fuerzas que fue alcanzado. No, fue el Eterno el que nos escogió a nosotros, sí. Y el que nos está llamando para seguirlo a Él. Ahora, en mi vida, yo no tuve ningún conocimiento más que lo tradicional que casi todos crecimos. Cuando ya tuve la oportunidad de venir para acá, en una de las invitaciones que me hicieron a la congregación, yo no quería ir, porque yo no quería tener ninguna relación con lo que es la escritura, porque toda persona sabe, y este es el principal propósito porque la gente no quiere ir. Uno de ellos, hay muchos, pero uno de los principales porque sabe que su vida tiene que cambiar. Cuando ya le dice algo de las instrucciones de la Torá, por ejemplo, que di uno de tantos, ¿no? Como el mandamiento número 4, y ya eso ya después lo podemos profundizar, sí. Porque el cuarto mandamiento lo pueden buscar en su Biblia, donde dice guardará el sábado, bueno, en hebreo sería el Shabbat, y ya cuando está, por ejemplo, ese puntito de que tienes que cambiarlo. Sí, y es algo de que cuando entré a ese lugar, yo entré con un corazón que yo no quería nada con ellos, sino porque me insistieron y tuve que ir, pero en el momento que terminó el servicio, dentro de mí algo clamó de que dijo, tú perteneces aquí. Y cuando pasó eso, mi vida cambió en ese momento y yo no dejé de desistir. Y desde los 19 años hasta ahorita que tengo 40 años, he seguido al Eterno, perfeccionándome cada día. No soy perfecto, pero cada día me va mostrando de cómo ser más agradable a Él. Pero algo que yo sé que el amor hacia el Eterno hace que todo sea posible. Déjeme preguntarle, cuando usted estaba escuchando esto, ¿no? Al principio en su vida, cuando estaba siendo confrontado en realidad por la palabra del Eterno, ¿estaba ya sintiendo algo o simplemente lo quería ignorar o le estaba entrando, le estaba penetrando, que en realidad es el Espíritu? Sí, y es que eso es algo de que el Eterno nos ha dado una libre decisión a cada uno de nosotros. Él día a día, Él hace que su palabra cada día llama arrepentimiento. Está en nosotros en tomarlo o no tomarlo. Sí. Algo que el Eterno mira en cada una de las personas es de la disposición del corazón. Sí. Y cuando Él mira un corazón dispuesto, Él lo llama. Pero nunca va a traer a nadie a la fuerza. Tanto que nadie es añadido a la congregación, sino porque el mismo Eterno lo añade.
yo no puedo decir, tú vas a ser añadido, o él, o las personas que nos están viendo. Yo no tengo ese poder de añadir a nadie al pueblo del Eterno. Sí. Es el Eterno mismo que los añade. Pero ¿a quiénes? Aquellos que tienen un corazón dispuesto para buscarlo a Él. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Y es el que las personas también entiendan de que está llegando un momento en que se está viendo como una sequedad en el mundo por causa de la palabra del Eterno. Sí, sí, sí. Y es porque la verdad ya no está saliendo, sino que están saliendo otras instrucciones que no les está llenando el corazón a las personas. Sí. Sí. Y en realidad no hay un crecimiento, no hay un cambio en nuestras vidas o en la vida del ser humano, porque llegó a un punto donde, pues, hasta aquí y ahora qué, ¿no? Entonces, Sí. ahí seguimos tal vez cosas morales porque sabemos que traen consecuencias graves como no matar, no robar, porque sabemos que traen consecuencias en la vida, pero de lo demás no es algo como que nos preocupa tanto porque pues no me pasa nada. Me vento un chismecito, me vento una mentirita y no pasa nada. Sí. Pues dependiendo con quién te toque el Y chismecito, bueno. porque hay gente que te Y eso es lo porrones. que te lleva a confrontarte. Bueno, la Torah te confronta, en realidad es la que te juzga, es la que te debería de juzgar, porque muchos tienen diferentes experiencias en estas situaciones. Pero es eso, ¿no? De cuánto tú lo quieres, de cuánto tú desees eso, de que el Eterno te está dando en tu corazón y llevarlo por obra, no solamente de que lo leíste, no solamente de que lo escuchaste, porque no se va a entender hasta cuando Él te lo muestre y Él te lo da para que tú lo lleves por obra en la vida. Sí, sí, así ¿no? es. Y eso es algo que ha pasado en lo que es mi vida. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene esa posición de que el Eterno, a que han venido al Eterno, y muchos ya están viniendo porque sienten esa necesidad de buscar de Él y de que ciertamente hay algo que Él nos quiere anunciar. Sí. Y el entender de que todas las personas que vienen al Eterno, todos ellos van a ser confrontados con las palabras del Eterno para que ellos puedan cambiar sus vidas. Sí, ya está. Pues eso es. Bueno, comenzamos con ese tema de la Torah y eso es lo que significa en realidad Torah, la instrucción y cómo la misma Torah nos ha llevado o nos ha confrontado a cada uno de nosotros, que es su instrucción en realidad, no es otra cosa. Todo mundo o el 99.9% de las personas tienen una Biblia en su casa y si usted quiere comprobarlo, bueno, en muchas otras religiones o denominaciones se le conoce como el Pentateuco, que es los primeros 5 libros de la Biblia, que así se ha traducido. Y esa es la instrucción, y como mencionaba Pedro, también como el confrontamiento, ¿no? Cuando y ese es el tema, ¿no? Un encuentro con la verdad, cuando el Eterno, y te va a sacar, el Eterno quiere que salga de esa vida mala que tienes. Sí. Él quiere sacar a toda su creación humana de ahí y te va a llevar a esa instrucción. Poniéndola porque en tu te corazón. Va a confrontar y te va a decir, ok, aquí está, y ahora qué vas a hacer. Como es, Él te da la libertad de escoger, y eso es lo que tiene el Eterno, de que Él te va a poner y todo te lo va a aconsejar, no te lo va a tomar de golpe, no, aquí está y hazlo porque hazlo. Él te recomienda 2 caminos, el bueno y el malo. Sí. Déjeme saludar aquí a Mildred. Mildred está, un saludo desde Chilpancingo, en Guerrero, México, y la cámara ya la arreglamos ahí. Un saludo a mi Cani. A la hermana Lili, la hermana Mildred, sí la conozco. Bueno, no la conozco en persona, la conozco. Antes nos conectábamos a unas enseñanzas y ahí estaba. Saludos a la hermana. Y esperamos de que esta palabra, todo lo que se está compartiendo, pues en realidad abran sus corazones. Sí. No se encierren, gente, o sea, no traten de mantenerse duro, es de darle esta oportunidad a ustedes mismos primeramente, porque es un cambio de que el Eterno te va a hacer
te va a dar esa oportunidad para y como dice la palabra, y conoceréis la verdad, no la nuestra, una vez más, la del Eterno, la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Sí. Y esto tal vez, esto es ayudar a muchos a que si ya han estado o ya están en el camino de Dios, si han escuchado si han escuchado, sí, que pues esto te va a ayudar a encaminar un poco y que puedas entender que si tal vez a lo mejor has visto por ahí ciertas cosas, quizá una menorá, un candelabro, a lo mejor se espanta la gente porque va a decir, estas personas están ya se están metiendo a otra religión. No es eso. Pregunte, haga preguntas, no saque conclusiones, no especule cosas que no son, pueden preguntar, pueden decir, oiga, yo tengo esta duda, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, bueno, esa fue la confrontación suya, ya terminó, todavía quería seguir. No. Para mí fue algo muy, no fue de un largo plazo o de mucho, porque yo no conocía nada de la Escritura. Mi única posición con lo que era Dios, lo que conocía con Dios, y lo cual yo no quería tener esa relación con Él, es porque sabía que mi vida tenía que cambiar. Pero cuando Él pone sus ojos en uno, todo cambia. Sí. Pero ciertamente es de unos también de dejarlo que Él esté en nuestra vida presente cada día. Sí. Y no recorrí yo tanto, no tenía conocimiento de la palabra, pero yo sé que como tú, Carlos, de que tú sí has vivido toda una vida en la Escritura, y Él te está trayendo todo esto, y ha de ser un poco más difícil para ti. Pero para mí fue algo más fácil porque no tenía nada en mi mente. Sí. Bueno, no sé si le doy la palabra a usted. Sí, claro. Para ser breve, ¿no? Porque y es algo de que tenemos que entender, ¿no? De que, bueno, en mi caso a mí me gusta la escritura en sí, ¿no? La literatura, el leer de cualquier libro, ¿no? Y como decía, ¿no? Uno tiene eso de creencia de que existía un Dios en mi caso, ¿no? Sabía de que había un Dios crecido y nacido con creencias pues inculcadas, ¿no? Por mi mamá y todo eso. Pero luego llega un punto donde yo sentía, o se siente, ¿no? De que piensas de que sabes todo. Y luego viene la escritura y alguien me comentó y me dijo, no, tú sabes de Torá, tú sabes de la Biblia. Y en realidad era un libro de que leía, pero no le entendía porque mi mente y mi corazón estaba cerrado, porque eso yo lo miraba como algo muy religioso. Sí. Algo que solamente le pertenecía a personas con ciertas religiones, ¿no? Y se tomaban de ahí. Yo dije, no, pues mi vida es un desastre, yo para qué voy a una religión, aquí estoy bien. Pero luego viene esto, ¿no? De que tú sientes esa hambre, esa sed de encontrar, de que algo mal está pasando en mi vida, ¿no? Y pensaba, ¿no? De que todo estaba de color de rosa, todo es bonito, no me falta nada, pero hay un vacío en el alma, en el espíritu, que no nos damos cuenta, y es cuando venimos y yo le imploraba al Señor, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Quién soy en realidad? Sí, y algo, como decías, que la gente debe saber que el único que puede llenar nuestra alma y nuestro espíritu es aquel que nos creó. Tú te puedes llenar de emociones, de sentimientos, pero nada de eso permanece ni te llena, porque al fin del día los que han tenido todo, al último se han acabado quitándose la vida. Porque alguien que tiene el Eterno es totalmente rico y no tiene ninguna necesidad. Y es eso, el que da esa completa paz, y eso es lo que yo sentí. Cuando yo después abría la Biblia, me dieron una Biblia, la abrí, no le entendía nada. Pero luego entendí de que hubo una persona en el trabajo, y le doy gracias al Eterno que la ha puesto en mi vida, y es mi esposa, ¿no? Que ya tenía este conocimiento de la palabra, ¿no? Y me comienza a explicar un poco qué es de la Torá, si yo había escuchado del Mesías y todo eso. Me hizo saber que, aunque yo haya leído muchos libros, que no los quiero mencionar para no hacerles propaganda y que no los vayan a leer, me fui a ese libro, me fui al internet para investigar de todo esto, si ella me estaba diciendo la verdad, porque yo ya sentía que ya estaba como desesperado. ¿Qué hago ahora con mi vida? Tengo todo, o sea, puedo viajar a mi país, tengo
lo material, pero el vacío estaba ahí completo. Sí. Y luego voy a las Escrituras y comienzo a leer y le pido al Eterno, pues en mi desesperación también, ¿no? De leer. Y yo sé que fue Él que dijo, no, lee este libro, así como han leído los demás, desde un principio, desde el intro que le llamamos nosotros. Sí. Y ahí empecé, y luego me invitaron, pero mi corazón estaba abierto a, Señor, háblame tú, que no sea un nombre, porque en realidad es la palabra, y cuando empecé a escuchar la palabra, yo sentía que algo penetraba dentro de mi ser, y que era Él, y entonces yo dije, yo estaba y sigo ignorante de todo lo que Él nos brinda, de todo lo que Él nos llena al ser humano, que lo hace sentir en completa paz. Sí, y es que creo que la escritura nos enseña día con día, nunca terminamos de aprender, porque mañana nos levantamos y el día de mañana quizá no fue la misma situación que vivimos hoy. Entonces la palabra nos tiene algo para el día de mañana. Sí. Y leemos algo que ya habíamos leído y decimos, a veces no se entiende, pero si uno de verdad quiere hallarle ese sabor, voy a decirlo, ese sabor, la palabra te va a llenar, te va a edificar dentro de uno. Sí. Sí. Porque si yo puedo leer, todos podemos leer, digamos, pero no tiene chiste de que solamente lo leamos, así como leemos cuando éramos niños, que nos ponían en la escuela a leer, y ya cerrabas el libro y a muchos le preguntabas, ¿qué leíste? Y no lo entendían. Sí. Hasta que tenías que hacerlo para entenderlo. Sí. Y a mí esa era mi situación en mi vida, en la vida, en el camino del Señor. Yo leía el Nuevo Testamento y empezaba con este es hijo de tal, es hijo de aquí, hijo de allá, hijo de tal, y allá, y allá, y allá, y ahí me quedaba y ya decía, no, yo no entiendo nada de esto. Entonces me brincaba pues a lo que era el Nuevo Testamento, porque hasta cierto punto era un poquito más entendible que el Antiguo Testamento. Entonces, porque ya el Mesías ya estaba hablando ahí como en palabras más dulces que ahora lo entendemos más cuando él lo vivía. Sí, exacto. Y no, pues no entendía, el Antiguo Testamento no lo entendía para nada. Y esa fue su confrontación. Ya terminé. Esa fue la mía. Añade un poco. Aún cuando la persona no tiene el corazón para recibir del Eterno, porque muchos buscan la Escritura para su conveniencia. Sí. Pero cuando uno busca al Eterno sinceramente y le permites que Él sea el que te instruye y te muestra su palabra, que te muestre quién es Él, tú puedes entender la Escritura. Una persona que no busca al Eterno sinceramente y con un corazón recto. Porque también viene la disciplina con eso. ¿Sí? Y es lo que yo quería concluir con lo mío, ¿no? También de que Él me llevó a esa disciplina. Y yo lo entendí en el libro de Job, cuando Él dice, Dios pone, Dios quita. Dios dispone y Él dispone y Él pone. Sí. Y ahí yo lo entendí. Porque muchas personas nos pasan situaciones graves y la culpa se le echamos al Eterno porque queremos ya lo bueno. Sí, pero cuando nos pasa algo mal, yo lo entendí que yo estaba pasando en ese momento. Yo lo entendí con eso. De que esto Él lo quería que yo lo pasara para disciplinarme, que solo dependiera de Él. Porque podía tener todo, pero no tenía esa paz. Que hasta que Él me hizo entender de que yo dispongo de eso y yo lo pongo también. Yo te quito y yo te doy. Sí. Pero no refiriéndose a todo, solamente lo material, que es parte, pero es lo que hay dentro de uno. Sí. Sí. Y trayendo nuevamente con lo del Eterno, Él solamente busca un corazón dispuesto para enseñarle su Escritura. Una persona, por más que lea la Biblia, pero que vaya conforme a su propósito, nunca la va a entender. Y siempre va a estar en contra de la palabra, va a estar en contra de la verdad, va a estar en contra de los mandamientos, porque esa persona no busca la palabra para él, ni verdaderamente busca al Eterno, sino que busca que el Eterno lo apruebe en lo que él quiere hacer para su vida. Sí. La misma persona. Sí. Por eso la gente no entiende la Escritura. Sí. Sí. Porque ellos se han cegado por su propio ego, de que yo soy fulano de tal, mengano, perengano, de renombre. Nosotros no somos. Y esa era una de las tantas confrontaciones que tenía el Mesías con los fariseos, ¿no? Con estas personas, de que estaban llevando otro tipo de vida, pero para mantenerse como ese respeto, esa autoridad, eso,
como digo, esa apariencia delante de otros cuando sus corazones estaban por otro lugar. Y como dice, muchos en realidad hemos llegado a tomar la escritura a nuestra conveniencia. Y una de las cosas que justamente pensaba esta semana y ahorita que lo menciona es cuando en el antiguo tiempo un profeta visitaba al pueblo, el pueblo se espantaba y le decían, ¿vienes en son de paz? Porque pensaban que venían a traerle el Eterno, pensaban que el Eterno iba a traer juicio contra ellos, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto, aquí anda el profeta, ay, se escondía, ¿no? Sí. Pero hoy en día, o sea, viene un profeta y todos corren. ¿Por qué? Porque, pues, profetizan casas, profetizan cosas materiales. Entonces, cuando la palabra nos confronta, nos habla lo que es, tal vez no nos gusta, pero cuando nos da cosas materiales, ahí sí nos gusta. Y es que, como dice, las personas buscan profetas, pero los profetas que el Eterno ha mandado, no como los de hoy en día, que se mandan por ellos mismos. Los que el Eterno ha mandado, ¿por qué no van a Isaías, Jeremías, Ezequiel? ¿Por qué no va la gente a ellos? Porque saben que ellos traen puras reprensiones para que tu vida cambie. No para sobarte la espalda en tu mano. Sí. Y síguele, no va a pasar nada, no. Tú tienes que ir a los profetas para que tu vida sea disciplinada. Y el detalle que la gente busca los de hoy en día y no van a los de la escritura es porque estos profetas no vienen a reprenderlos, vienen a solamente acomodarlos de que tú estás bien, tú échale ganas, Dios te ama nada más y así vas bien. Por la situación que estás vas a salir, no importa que estés en pecado, sí. Y así sigue, ¿no? Y eso es lo que la gente consiente en nuestros días. Cuando ven los de antaño, ellos no consentían nada de pecado, porque algo que el Eterno pide de cada uno de nosotros es una santidad. Es una persona ser apartada para Él. Pero la gente hoy en día no quiere eso. Por eso buscan los profetas que llegan por ellos mismos. Sí, porque los profetas de antes, ¿no? Hablando después de los 5 primeros libros, los profetas, incluso la misma Torah, te habla que te confronta y es cuando estás pecando. Y cuando estás pecando, te va y te confronta a decir, este es tu pecado, porque te lo va a decir ahí. Y uno se va a identificar en qué estás pecando. Y la misma te dice que no lo sigas haciendo, pero también tienes que volver a reparar. No solamente ya cometiste el pecado, la Torah no te dice ya lo hiciste, perdón y se acabó. Y los profetas te lleven a eso, ¿no? De que ellos te van a estar reprendiendo para que tú mires dónde estás mal y vengas otra vez a reconstruir, eso. A reparar eso. Ahora, algo bien importante, ya que tocaste esa palabra pecado, porque yo veo hoy en día que mucha gente tiene por pecado cosas que ni la Biblia dice que es pecado. Hay muchos que tienen que es un pecado que tú entres a la congregación con una cachucha, con un sombrero. Bueno, en la Biblia no vemos eso, tanto el sumo sacerdote traía su turbante y el Eterno no lo veía como pecado, pero hoy en día se lo ven como pecado. Y ese va a ser otro. Es que cada cosa, por ejemplo, y eso es lo que yo quiero, o aquí en este programa instamos a la gente. Cualquier cosa que tú hagas en tu vida, por ejemplo, ya que mencionaba eso de pecado, que si es pecado no usar una cachucha, una gorra, decimos allá en mi país, Nicaragua. En realidad, si la gente no lo investiga, porque pecado, si de verdad supieran que es pecado, como dice, ¿no? El que la gente ahora tome de que entrar a una iglesia, a una congregación con una cachucha y piensan que es pecado, es de investigarlo. Sí. ¿Qué dice la escritura? Que hay un respeto, es entendible, no que te pongan, pero que te digan que es pecado, ya te fuiste. Y esas son las cargas que se ponen en las religiones, y es con esas cargas a veces uno, pues se hacen tan pesadas que ya, otra vez. Cuando tú sabes y leemos por la escritura que el Eterno pide algo de nosotros, el corazón se dispone totalmente. Pero cuando sabes que viene de parte de un humano, como que eso te hace... Te choca, ¿no? Sí, te choca. Sí, como que eso no me está cayendo al alma porque son palabras de hombre. Y lo único que le da vida y restaura nuevamente nuestra alma es la palabra del Eterno. De allí afuera no hay ninguna otra palabra que nos pueda restaurar. Ahora, en 1 Juan 3:4, para que la gente lo busque después,
ahí nos enseña que es el pecado. Y él dice, todo aquel que continúa pecando está violando o transgrediendo la Torah. Sí. Pues La el ley. pecado, La ley. La ley. Si aparece en las escrituras de ellos como Sí, ley, como se está ley, refiriendo, exacto. sí. en otras palabras, aquel que quebranta, si tú robas, tú estás quebrantando el mandamiento de no Sí. robar, eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Eso es simplemente lo que es pecado, el quebrantar un mandamiento que Dios nos pide. Sí, es llegar a ese punto de Sí. leer todas sus instrucciones, de que si las lees, si las escuchas y las haces, luego el transgredir eso es Sí. cuando se convierte en pecado. Sí. Y ese es por eso que les decía que va a entrar en ese tema tal vez de qué es ley y qué es gracia, porque a veces transgredimos los mandamientos de Dios, la ley, la Torah, y en realidad estamos pecando y no nos damos de cuenta que estamos cometiendo Y a pecado veces, delante del a Eterno. veces nos damos cuenta, pero aún así hay personas de que conociendo de que estás haciendo algo mal, ya sea personalmente, interiormente, con otras personas, aún ya lo estás haciendo delante del Eterno y sabes de que lo estás cometiendo porque Sí. tu corazón está tan duro Sí. de que no está ese amor todavía. Sí, porque en realidad, con lo que dijo hace rato y lo de la gorra, en mi caso, y ya no nos queda tiempo, son las 7:59 y vamos a parar a las 8, pero ya casi para terminar, en mi caso, por ejemplo, pues, que yo tocaba en los grupos de alabanza, pues mucho se nos exigía la corbata, ¿sí? Y hasta cierto punto que si no llevábamos corbata no podíamos tocar. Entonces yo me podía llevar corbata bien acá, bien galán, con corbata. Aunque su vida Para allá voy, espéreme. Entonces terminábamos de tocar, terminaba todo el servicio y todo, y después nos íbamos a comer y nos sentábamos con otras personas y empezábamos a hablar de las demás personas, empezábamos a hablar del pastor, empezábamos a hablar del líder de alabanza. Entonces, yo bien presentable con corbata y quizá no estaba agrediendo ningún mandamiento o violando ningún mandamiento si no me lo hubiera llevado, pero estaba transgrediendo el mandamiento de chismear, de levantar falsos en contra de alguien, ¿sí? Sí. Entonces, esas son las cosas que a veces no hay cierto peso en nuestras vidas, lo que significa en realidad la instrucción del Eterno. Y eso es algo por lo cual la gente no quiere venir al Eterno. Aún él lo dice en el libro de Juan, que la gente no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas, porque a la gente le gusta lo malo. Sí. Por eso no vienen al Eterno. Cuando alguien busca lo bueno, ¿a quién más iremos que tenga palabras de vida eterna si no es el Eterno solamente? Sí. Pero la gente cuando quiere seguir en su mal, nunca va a ir al Eterno, ni a sus mandamientos, Sí. porque saben que ellos los van a reprender y les va a decir, necesitas hacerlos para estar en comunión con el Padre. Sí. Pero hay gente que le importa más lo de afuera. Sí, la verdad. Que realmente pensando que es una buena vida, porque Sí. cuando en realidad se están perdiendo lo que en realidad es la buena vida, que es seguirlo a él. Sí, y cosas, mandamientos. y hasta cierto, llegamos a hacer cosas que en realidad el Eterno nunca estableció. ¿Sí? No. En toda su palabra no encontramos muchas cosas de las que hoy en día se hacen y que las que él estableció en realidad hoy en día no se hacen. Sí, sí. No. Entonces, vamos a dar un saludo ahí que se conectó a Mildred Rebollar, es la hermana Mildred Rebollar. Saludos una vez más a nuestra hermana. Llegamos, creo que al final de este programa, son las 8. Paramos aquí, seguimos hasta las 8:30. Dejamos. Pues yo ya me piqué. Pues una de las cosas, y eso es algo muy bonito y creo que lo hacemos a veces en las fogatas que hacemos o cuando nos reunimos en Shabbat. Esto es la esencia del pueblo de Yahweh, de reunirnos y convivir. Siempre tocar su palabra. Exactamente, platicar de la palabra, porque pues en muchos a lo mejor en sus casos y en el mío, muchas veces nos reuníamos antes y hablábamos de todo, de tal persona, de allá, de acá, del trabajo, pero la palabra del Eterno nunca se tocaba, nunca. Y hoy en día, esto que hacemos y a veces cuando nos reunimos nosotros, hablamos y es algo tan
satisfactorio a nuestras vidas, que nos llena, nos da alegría, platicamos sí, de pero todo. ¿sabes a qué te lleva eso? O sea, ¿a qué nos lleva eso también? Es que cuando está en medio la palabra del Eterno, cuando hay dudas en las mentes y en los corazones de nosotros, de situaciones que nos pasan en nuestra vida cotidiana, es de ir a buscar, ¿no? De la palabra, para que eso, y entrando, ¿no? A la gente que nos ve y todo eso en este programa, Sí. esperemos que si tienes alguna pregunta, pregúntale a sus líderes, ¿no? También sobre situaciones de que te pasen en la vida, de que si es correcto, de que si es falso, y que te lo muestren a través de las escrituras, y es como te va a llenar eso, ¿no? Y que va a hacer de que se pueda crear ese ambiente más sano, en vez de que te quieran ocultar de que eso ya no, de Eso que ya, esto sí, exacto. esto no. Y eso es lo que hace esto, ¿no? Y de más hermanos, cuando hay esa convivencia, de que siempre la palabra del Eterno esté en medio de todo para que salga luz y que sí es verdad, que sea verdad, no es que solamente opiniones de que pienso que es bonito y pienso que es bueno. Como dice usted, a través de la escritura, porque cuando hace uno una pregunta, no es de que, no, hermano, eso ya no es para nosotros. No, a ver, ¿dónde Muéstrame dice, donde la diga Biblia? que no, ¿Dónde dice la palabra? Porque pues igual, como les digo, para yo contar mi confrontación o cómo la palabra del Eterno o la verdad, o cómo fui confrontado con la verdad, pues ya no nos alcanza el tiempo porque me llevaría toda la noche, pero lo vamos a dejar para el próximo programa. Pero conéctese si tiene personas que tal vez estén pasando por situaciones donde sienten que su vida espiritual ya llegó a un punto donde no aprenden más, están en lo mismo, la misma rutina, la misma costumbre, lo mismo de siempre, invítelos a... Al final de cuentas, estudiamos la misma Biblia. Usted tiene una Biblia como la de nosotros y de ahí basamos toda nuestra información. No es lo que nosotros opinamos, lo que nosotros pensamos. Es simplemente lo que el Eterno dice en su palabra y así como está escrito, así se lanza a los corazones. Así que, ¿algo que añadir, algo que agregar? Algo, ya para terminar, algo bien hermoso que está pasando en nuestros días es de que muchas personas están parando en el cruce de los caminos y están preguntando por esa senda antigua. Sí. Porque saben que hay una senda la cual ellos han caminado, pero ya ven esa sequedad y esa falta de alimento. Pero algo que debemos de entender que en el Eterno nunca va a haber hambre, nunca va a haber sed. Su palabra es infinita, su agua siempre va a estar ahí, su comida siempre va a estar ahí. Pero hay hoy en día personas buscando y preguntando cuál es esa senda antigua. Y eso es algo que tú y yo pasamos y lo buscamos y el Eterno nos lo dio. Y aún si hay personas que nos están viendo que están buscando estas mismas sendas, nosotros también estamos en esa senda buscando al Eterno y caminando en Él, que es lo más importante para nuestra vida. Sí, yo solamente igual quiero agregar, por favor, investiguen, no se queden nomás con lo que escuchan, donde quiera que estén, inculquen, vayan a las escrituras, usen el internet, Google, sobre todas las situaciones que están pasando y están viviendo y pregunten, siempre pregunten, no dejen de preguntarse ustedes mismos sobre lo que está sucediendo alrededor de su vida, interiormente de cada uno de ustedes. Y el Padre les va a revelar, Él les va a revelar porque aquel que lo busque de corazón y alma, Él les va a hablar. Así es. Pues bueno, es todo por hoy. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 7. Y como les decimos, tenemos este medio de las redes sociales, el internet, y lo podemos usar para bien o para mal. En este caso, el Eterno puso esto en nuestros corazones y le vamos a dar uso hasta donde nos permitan. Así que invite personas, pase la voz y aquí lo esperamos el próximo martes. Traiga preguntas, traiga la que tenga, la que sea, la pregunta que tenga, aquí se la vamos a responder a la luz de las escrituras. Así que Yahweh les bendiga y que tengan un buen descanso. Shalom.